En este momento nos encaminamos hacia la isla de Tabarca, el cual consta de múltiples encantos, un clima fantástico durante todo el año, una gastronomía mediterránea muy sabrosa y unas preciosas calas y playas. Esta isla está habitada por 59 personas. Estamos en el puerto de Santa Pola y nos dirigimos hacia la isla de Tabarca. Desde aquí, en la ruta cuesta 15 euros ida y vuelta y tiene diferentes horarios que los pueden consultar por internet. En estos botes, en este momento que hay coronavirus, estamos yendo los fines de semana, pero ahorita que no hay tanto turista, están trabajando con estas lanchas. Aquí en Tabarca vamos a encontrar vida marina, una isla donde se puede hacer snorkel, vamos a conocerla, yo nunca he estado, estoy emocionado, vámonos para allá. Tabarca fue declarada conjunto histórico-artístico en 1964 y para lo pequeña que es, la isla tiene bastantes monumentos para visitar. Esta isla también fue declarada reserva marina en 1986. Es un paraíso para la práctica del buceo y el snorkel. Hemos llegado a Tabarca desde Santa Pola, son alrededor de 35 minutos. El paseo está espectacular, las vistas maravillosas. Se ve todo el borde de Santa Pola y también aquí pues vamos a recorrer Tabarca a ver qué encontramos, pero lo que vemos desde aquí es una vista maravillosa. Tabarca y sus 500 metros de ancho dan para mucho. En verano, si te gustan los deportes acuáticos, puedes practicar vela, windsurf o dar un paseo por los islotes que rodean la isla. En invierno, el submarinismo y el senderismo serán tus aliados para disfrutar de lo lindo de la isla. Los paisajes de esta isla son maravillosos. Miren ustedes mismos los colores del agua y la calidad de paisajes que tenemos. En este momento el agua está un poco fría, pero se disfruta muchísimo. Para venir a visitar esta isla y disfrutar de estas maravillosas vistas, pueden tomar el bote desde diferentes lugares. Uno de ellos es Alicante y creo que desde Alicante cuesta 25 euros el transporte ida y vuelta. Nosotros lo tomamos desde Santa Pola y nos costó 15 euros ida y vuelta y tienen diferentes horarios. Y también desde Torrevieja vi que alquilaban botes y también salían taxis o rutas para acá, pues obviamente taxis de agua. Nada mejor que estar en este lugar para empezar con los buenos climas que están haciendo ahorita en la primavera. Imagínense en verano en esta isla, debe ser espectacular. La verdad que les recomiendo que vengan a visitarla aquí en la provincia de Alicante. Recuerden suscribirse a mi canal Sin Rumbo Fijo SRF en YouTube y también tengo mi canal de Facebook para que me sigan. Voy a seguir publicando lugares hermosísimos como este aquí en España. La verdad que hay diversidad, hay mar, montaña, islas, de todo y yo estoy encantado de estar aquí en este país. Caminar por las calles de Tabarca es uno de los mayores atractivos que tiene el pueblo, pues muchos turistas disfrutan tomándose selfies en sus coloridas casas y disfrutar también de sus parques y bares donde podrán también refrescarse con una bebida o algún café para pasar la tarde.
No sé si se va a escuchar porque está haciendo mucho viento, pero observen los colores del agua, la playa que hay y el mar está llenísimo de alcatraces, de gaviotas, de todo, no sé. Mucho pajarito. Estoy impresionado, la verdad que aquí vale la pena venir a hacer snorkel también para conocer la vida marina. Hay un museo marino, en este momento está cerrado, pero también para que sepan, aquí hay hospedaje, pueden venir y quedarse una noche o 2 noches o el tiempo que ustedes desean aquí. Tabarca en realidad es un pequeño archipiélago y es la única isla de la Comunidad Valenciana que se encuentra habitada. Aquí nos indican que todo el archipiélago de Tabarca es una zona protegida de las aves marinas y que por favor no se acceda a los islotes porque es una zona de reproducción y no les gusta que los humanos vayan a visitarlas o a molestarlas. Check the mic and make sure it sound right, boys. Desde aquí tenemos la mejor vista del faro de Tabarca, está maravilloso. Aprovecho para pedirles que se suscriban a mi canal y que me apoyen con un like porque vamos a seguir recorriendo los mejores lugares de la Comunidad Valenciana y de España. Una isla tan pequeña con un pasado histórico tan grande e interesante, donde de hecho se han encontrado vestigios romanos. Esta isla ha sido habitada desde 1760, cuando se comenzaron a levantar las primeras edificaciones en la isla. Anteriormente se llamaba la Isla de San Pablo, pero el nombre cambió tras asentarse más de 300 personas provenientes de la isla de Tabarca en Túnez. Este es sin duda uno de los monumentos más importantes de Tabarca, es una torre medieval y desde aquí tenemos toda la vista de Santa Pola y del resto de Tabarca. En este momento voy caminando para atravesar la puerta de Levante, el cual es la puerta principal para ingresar al pueblo, y quedamos inmediatamente en la vía principal donde hay varios restaurantes y tiendas de recuerdos. Este es uno de los lugares más concurridos, por lo cual es importante ir decidiendo cuál es el restaurante en el cual vamos a degustar la gastronomía de Tabarca. Sound right, boy. Desde aquí podemos observar perfectamente las murallas que rodean la isla de Tabarca, porque Tabarca es una isla amurallada, antiguamente se protegían de los piratas, así que toda la isla tiene su muralla alrededor.
Caminar siguiendo la muralla del pueblo y disfrutar de la belleza del agua chocando con sus faldas es una de las mejores experiencias de estar en la isla. Vamos a encontrar las diferentes puertas que tienen hechas en roca. Está la puerta de San Rafael, San Miguel y San Gabriel, y la iglesia de San Pedro y San Pablo. Para pasear por la isla de Tabarca es recomendable llevar protección solar, agua para hidratarse bien, gafas de sol e incluso un sombrero para protegerse de los rayos solares. También, si se van a meter al mar, zapatos porque las piedras son filosas. Si te gusta el snorkel, lleva todo el equipo para practicar snorkel. Y si se marean en el barco, es importante también que lleven alguna pastilla para este tipo de malestares. En la parte de atrás podemos observar la iglesia de Tabarca, rodeado de palmeras, y estoy en la zona también amurallada de la isla. Aquí pueden observar la muralla y en la parte de atrás podemos alcanzar a ver Santa Pola. Si no eres amante de la playa, pero sin embargo te gustaría conocer la isla de Tabarca, es recomendable visitarla en cualquier mes del año, exceptuando julio y agosto, meses en los que está lleno de turistas. La gastronomía de Alicante es bastante famosa y Tabarca no se queda atrás. Podrás degustar los famosos arroces y pescados, pero no te quedes sin probar el sabroso caldero tabarquino. Espero que les haya gustado esta maravillosa isla del Mediterráneo y nos vemos en un próximo video. Saludos.